Problema número 1. La figura muestra una placa, esta es la placa, que se encuentra a 5 grados centígrados. Se entiende que si se encuentra a 5 grados, esa es la temperatura inicial. 5 grados centígrados. Si esta placa es calentada, la voy a calentar hasta una temperatura final de 105 grados centígrados. Hallar el área final respectiva que tendrá. Hallar el área final respectiva que tendrá. Entonces, debo saber, para aplicar mis formulitas, ¿no? El área final es igual al área inicial, no la tengo el área inicial, pero el área inicial lo puedo hallar acá. Este es el área inicial, es este cuerpo, en este caso será largo por ancho, 20 por 5, 100. Unidad por unidad, el área en unidades cuadradas, 100 unidades. Ese es el área inicial, al comienzo. Y luego, por la variación de la temperatura, quiero saber cuánto se incrementa. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar esta formulita. Vamos a calcular el área final. El área final va a ser igual al área inicial. El área inicial es 100 unidades cuadradas. Paréntesis. 1 más beta, coeficiente de dilatación, me lo da 16 por 10 a la menos 4. Por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura delta de la temperatura es final menos inicial. Final menos inicial, 105 menos 5, 100 grados centígrados. Entonces, la variación de la temperatura, reemplazando aquí, va a ser 100 grados centígrados, que lo puedo escribir como 10 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy a tener el área final, va a ser igual aquí. Ese 100 va a multiplicar aquí, al 1. Y multiplica todito ahí. Es decir, 100 por 1, 100. Más aquí. 100 por 16, 1600, o si no, 16 por 100. ¿Ah? 16 por 100, acá, 10 al cuadrado con 10 a la menos 4, ustedes saben, bases iguales, se escribe la base y se restan los exponentes, menos 4 con más 2, menos 2. ¿Listo? El área final va a ser igual a 100 más 16 por, ese 100 yo lo puedo escribir como 10 al cuadrado, por 10 a la menos 2. El área final va a ser igual a 100 más, aquí, bases iguales, se escribe la base 10. Y se restan los exponentes, se suman los exponentes. 2 con menos 2 me da 0. Ustedes saben, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, el área final va a ser igual. 100 más 16, 116. El área en unidades cuadradas. Problema número 2. La figura muestra una placa. Aquí está la placa, que en este caso es un triángulo, que se encuentra a 10 grados. Se encuentra, entonces se entiende que esa es la temperatura inicial. En este caso, 10 grados centígrados. Si esta placa es calentada hasta la temperatura final de 80 grados centígrados. Hallar el área final. Me pide calcular el área final. ¿Qué tendrá? El coeficiente de dilatación de este cuerpo es 3 por 10 a la menos 4. Entonces, como me pide calcular el área final, aquí está la formulita del área final. El área final es igual al área inicial. El área inicial es el área del triángulo. Entonces, vamos a hallar el área del triángulo. El área inicial es igual a base por altura sobre 2. Lo vamos a hallar de frente, el área inicial, la base vale 250, la altura vale 80. Y lo voy a dividir entre 2. En este caso, 8 entre 2, 4, 4 por 250, 1000. ¿En qué unidades? El área siempre en unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, el área final es igual al área inicial. El área inicial vale 1000 unidades cuadradas. Paréntesis. 1 más beta. Beta es el coeficiente. 3 por 10 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4 por la variación de temperatura. Ya se les dijo que la variación de temperatura es temperatura final menos inicial. Siempre final menos inicial.
ejemplo, vamos a calcular aquí la variación de temperatura. Es temperatura final menos inicial, 80 menos 10, 70 grados centígrados. Entonces aquí lo voy a multiplicar por 70 grados centígrados y lo cierro. Y lo demás es operación. Sabemos que este multiplica al primero y va a multiplicar a todo el segundo término. Entonces el área final va a ser igual 100.000 por 1, 1000 más. Aquí voy a hacer esto, ¿ya? Voy a multiplicar 3 por 7, bueno, 70 por 3, 210. Por 10 a la menos 4 por este 1000 viene al otro, viene a multiplicar. Ese 1000 lo puedo escribir así, 10 al cubo. ¿Listo? Entonces el área final va a ser igual a 1000 más, bueno, vamos a hacer acá 210, que lo puedo escribir 21 por 10 es 210. Por bases iguales se escribe la base 10 y se suman los exponentes. Menos 4,3 menos 1. El área final va a ser igual a 1000 más, aquí se sobreentiende que tiene exponente 1. Bases iguales, se escribe la misma base 10 y se restan los exponentes. 1 menos 1, 0. 10 a la 0 es 1. Entonces solamente me queda 21. Y ya tengo el área final, ¿no? Que me pide el problema, es 1000 más 21, 1021. El área siempre en unidades cuadradas. 1021 unidades cuadradas. Problema número 5. A la placa de metal mostrada se le ha aplicado un orificio como se ve en la figura. Este es el orificio. Entonces este es sólido y este es un hueco. Hallar cuál será el área final. Me pide calcular el área final. De dicho orificio, si calentamos la placa en 100 grados, es decir, ya la vamos a incrementar en 100 grados centígrados, es decir, esa no sería la temperatura final, sino sería el incremento de temperatura, delta de T. Ya la hemos incrementado a 100 grados centígrados. ¿Listo? Vamos a considerar con beta 10 a la menos 3. Entonces, para hallar el área final necesito conocer cuál será el área inicial. Esta es la figura. Entonces, el área inicial va a ser igual. Recordemos, el área de la circunferencia es pi radio al cuadrado. Entonces, el área inicial va a ser igual a la constante pi, el radio vale 4 elevado al cuadrado. El área inicial va a ser igual a 16 pi unidades cuadradas. El área siempre en unidades cuadradas. Entonces, el área inicial es 16 pi unidades cuadradas. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el área final. Entonces vamos a utilizar esta formulita. El área final es igual al área inicial, paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. El área final va a ser igual al área inicial, 16 pi, paréntesis, 1 más beta, el coeficiente de dilatación 10 a la menos 3, o la variación de la temperatura es 100 grados centígrados, que lo puedo escribir 10 al cuadrado. 100 grados centígrados es igual a decir 10 a la 2 grados centígrados. ¿Listo? Entonces el área final va a ser igual, recordemos que este 16 multiplica al 1 y también multiplica todo esto. ¿Listo? Pero no, creo que no voy a hacer eso. Lo voy a hacer porque está fácil de sumar a este lado. Me va a quedar 1 más. Aquí, si se dan cuenta, bases iguales, escribe la base 10 y me queda menos 3,2 menos 1. ¿Listo? El área final va a ser igual a 16 veces pi, 1 más. Para que no se acuerda, 10 a la menos 1 es 1 sobre 10. Porque 10 está en el denominador, sube arriba, el exponente 1 cambia a signo negativo. ¿Listo? En este caso, el área final va a ser igual a 16 veces pi, paréntesis, aquí, 1 más 1 entre 10 es 0,1. Y esto va a ser igual a 16 pi, paréntesis, 1 más 0,1 será 1,1. Entonces, al multiplicar 1,1 por 16,
sale 17,6 y el área siempre en unidades cuadradas. Problema número 6. Se construye un puente como se muestra en la figura. Aquí está el puente. La tierra, y acá está el puente, los soportes del puente. Alfa, coeficiente de dilatación, vale 2 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Pregunta, ¿qué espacio X? Este espacio. Hay que dejar en el extremo derecho del puente para que no haya problemas con la dilatación. Es decir, que cuando se dilate, el puente metálico no se doble, o no se forme curva, o de repente lo destruya el cemento que hubiera acá. Se sabe que entre verano e invierno la temperatura varía en 50 grados. En invierno, entre verano e invierno, la temperatura varía. Es decir, ya me da la variación de la temperatura. La variación de la temperatura delta de T dice que vale 50 grados centígrados. El coeficiente de dilatación me pide ya X. ¿Ya? X viene a ser la dilatación. ¿Cuánto será dilatado? Es decir, como es lineal, será delta L. Delta L es igual a X, es lo que quiero yo. ¿Listo? Me da aquí que este puente hasta aquí mide 5 metros. Se entiende que esa es la longitud inicial. LI. En este caso va a ser 5 metros. 5 metros. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la formulita de la variación lineal. La variación lineal delta L era longitud inicial por alfa por la variación de temperatura. Delta L es X, lo que quiero hallar. Es igual a la longitud inicial. La longitud inicial es 5 metros. Por el coeficiente de dilatación lineal, 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Por la variación de la temperatura, 50 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, observo que aquí X va a ser igual. 2 por 5, 10. 10 por 50, 500. Por 10 a la menos 4. X va a ser igual. Ese 500 lo puedo escribir así. Bueno, paso por brazo. 5 por 10 al cuadrado es 500 por 10 a la menos 4. X va a ser igual a 5 por bases iguales, se escribe la base 10 y se suman los exponentes. 2 menos 4, menos 2. Esto es igual a decir 5 sobre, este 10 a la menos 2 viene al denominador como 10 al cuadrado, que viene a ser 5 por 10 al cuadrado, 100. Y X va a ser igual. 5 entre 100 es 0, con 2 decimales, 0,5 metros. ¿Listo? La respuesta está en centímetros. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo voy a multiplicar por, como quiero eliminar metro, pongo abajo un metro. Un metro equivale a 100 centímetros. De esta forma, metro arriba con metro abajo se van. Y X va a ser 0,05%.